Francisco Cardona, tú también eres familiar de uno de los fallecidos en el Ya 42. ¿Quién era? Era mi hijo mayor, Francisco José Cardona Gil. Me gustaría enseñaros unas declaraciones que hizo el ministro Federico Trillo. Pusimos todo nuestro empeño en organizar el retorno y los funerales con la máxima dignidad, sin que en ningún momento, como se ha afirmado falsamente, tuviéramos ninguna noticia sobre los errores en las identificaciones que solo empezaron a cuestionarse muchos meses después. Cuando escuchas esto, Francisco... Pues no puedo menos que me gustaría tenerlo de enfrente para decirle la cantidad de mentiras que nos ha contado durante todos estos 11 años y medio. A mí me juraron, concretamente el almirante jefe de la Armada en aquel entonces, Torrente Sánchez, desde Madrid por teléfono el día 27 de mayo por la mañana, a las 7:30 de la mañana, que mi hijo había sido identificado correctamente. Un día después del accidente. Sí. Meses después del accidente se descubrió que no se habían identificado correctamente a los fallecidos. ¿Cuándo empezáis a sospechar de que vuestros seres queridos no han sido identificados? Había muchos indicios de que algo estaba mal. ¿Cuál es el primer indicio que El primer indicio que a mí me dan es que a mí me dan el féretro y no me dan la llave. ¿Tú hubieses querido la llave para...? Claro, yo hubiera querido la llave porque mi mujer quería ver a su hijo muerto. Y no se lo permitieron. Prueba de que no se lo permitieron es que en el tanatorio donde estuvo el cuerpo toda esa noche, estuvo velado por militares del Ejército de Tierra y del Ejército de Aire toda la noche hasta el día siguiente que fuimos a recoger nosotros para el entierro. ¿Y tú crees que estaba custodiado con una intencionalidad? Por supuesto. ¿Cuál? No dejarme ver el cuerpo del cadáver. Ellos sabían que ese cadáver no estaba identificado. ¿Estas sospechas se las comunicáis al ministro Federico Trillo? No, porque no lo recibe. ¿Y os recibe alguien? Sí, Javier Jiménez Ugarte, secretario general de Política y Defensa, en su despacho en la cuarta planta del Paseo de la Castellana. O sea, este señor era uno de los hombres de Federico Trillo. El secretario de Estado para la Defensa. Era el siguiente, de Federico Trillo. Tuvimos alguna reunión con abogados, con él, algunos generales. O sea, era el señor Jiménez Ugarte y no Federico Trillo, No. Que un poco hacía el trabajo de reunirse con las víctimas. Se supone que es un miembro del cuerpo diplomático y era de todo menos diplomático, porque si por algo se caracterizaba es porque nos gritaba mucho, se levantaba, daba golpes en la mesa, que quién éramos nosotros, que él era el hombre que más podría querer a los militares, más luchar por ellos, que su currículum era impresionante. Entonces cuando yo decía, no, su currículum nos interesa, queremos documentos, queremos saber cómo han sido identificados, cómo se han hecho esas identificaciones, qué pruebas se han seguido. Y entonces en un momento me llegó a decir, usted lo que está es loca. Y después de esta reunión yo... ¿Eso te dijo? Sí, me llegó a recomendar un psiquiatra. A mi mujer y a mí también, ¿eh? Pero ojalá hubiéramos estado locos, sí, porque eso hubiera significado que todo lo que estábamos viendo que se nos venía encima era mentira, ¿no? Pero no estábamos locos, ¿no? A mí me llegó a decir desde Bruselas por teléfono que mi hijo estaría avergonzado del comportamiento de sus padres. Tengo entendido que ustedes, su familia, fueron a Turquía posteriormente. Sí. Fueron a Turquía... Yo es que he estado 4 veces en Turquía. Una con el Villarreal a los 4 meses de fallecer mi hijo. Perdona, es que las primeras familias que van a Turquía van con un equipo de fútbol. ¿Por qué? No van invitados por el Ministerio de Defensa. Porque el Villarreal jugaba la Copa, que es la Europa League de ahora, que antes era la Copa de la UEFA, y jugaba contra el Trabzonspor, que es el equipo de la población donde cayó el avión. ¿Y es el Villarreal el que les paga todo para ir allá? Sí, nos paga todo, llegamos allí en el mismo vuelo que ellos, en un hotel y en un salón donde estábamos alejados junto con el Villarreal Club de Fútbol. Un imán nos entregó 2 chapas de identificación de 2 militares españoles. ¿Un imán? Sí, un imán de una mezquita cercana donde se había estrellado el avión, que fue de los primeros en llegar a donde se había estrellado. Nos dio 2 chapas de identificación de 2 militares españoles. ¿Y eso para ti qué probaba? Si a nosotros nos habían jurado y perjurado de que estaban identificados con las chapas de identificación y esas chapas las tengo yo, eso no los han identificado, indiscutiblemente. O sea, vosotros os dijeron que habían identificado a los cadáveres con chapas, con las chapas que llevan los militares. Exactamente. Y esas chapas, en este caso 2 chapas, sí, os las entregó un imán musulmán sí, en Turquía. sí.
Por tanto, era imposible que esas chapas hubiesen servido para identificar esos cadáveres. Que me lo explique cómo. Por lo menos esos dos no estaban identificados. Después de contactar con una abogada turca, conseguimos que se nos dé un acta de entrega y custodia de cadáveres que habían firmado los militares españoles, en la que reconocían que los turcos hacían entrega de 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar. Eso estaba certificado. Sí, está bien. Aquí, todo este tomo, está la descripción de todos los cadáveres que había en la montaña. El Ministerio de Defensa negó que esta acta existiera. Incluso después de hacerse pública el acta, dijo que era falsa. Hasta que en la Audiencia Nacional, en el juicio de las identificaciones, se dio validez al acta firmada por los turcos.